franco descenso en relación a las cifras previas, con 15 nuevos casos. Y esto, como digo, da el total país de 373 nuevos casos. No podemos hacer una evaluación de la situación latinoamericana porque las políticas de testeo en las diferentes naciones son muy heterogéneas, muy diferentes. Lo que sí podemos reportar es que Brasil ha alcanzado los 240 fallecidos. Ecuador, que está en una crisis humanitaria, registra 93 fallecidos totales, probablemente son mucho más. República Dominicana 57, y así van descendiendo las cifras de fallecidos, ocupando nuestra nación en número de fallecidos reportados el último lugar entre los 9 países latinoamericanos que informan. Respecto a fallecidos, tenemos que informar lamentablemente de 2 nuevos fallecidos, uno en la región metropolitana, otro en la región de la Araucanía. Ambos casos son adultos mayores con enfermedades crónicas, deterioro muy avanzado, en los cuales sus familiares, en conjunto con los médicos tratantes, decidieron limitar los esfuerzos terapéuticos, y estas personas, insisto, en esta condición basal de salud, no fueron ingresadas a tratamiento intensivo ni conectadas a ventilación mecánica. Hoy día tenemos un total de 335 pacientes que se han recuperado en los criterios que dije ayer, descontados los fallecidos, y considerando 14 días desde el momento en que se les hizo el diagnóstico a través de una PCR, momento en que, en acuerdo con las políticas de la Universidad de Johns Hopkins, que es la que notifica mundialmente estos fallecidos, la OMS no tiene una política al respecto, no nos permite decir que aproximadamente el 10% de las personas que han sufrido una infección por coronavirus en Chile, excluidos los fallecidos, ya han salido del estado de enfermedad. Se están haciendo permanentemente más de 2.000 exámenes diarios. Hemos aumentado significativamente la capacidad de hacer exámenes. Tenemos activos 34 centros, vamos a llegar a 41, y pacientes hospitalizados en unidad de tratamiento intensivo. Tenemos 200, vale decir, el crecimiento de ayer a hoy en pacientes hospitalizados en intensivo es menor de lo que habíamos reportado en la jornada anterior. Exactamente estamos hablando de 27 nuevos casos internados a tratamiento intensivo en las últimas 24 horas. Estos 200 casos, 168 de ellos, vale decir el 84%, está conectado a un ventilador mecánico, y el resto está sin necesidad de un respirador, pero por situaciones de insuficiencia cardíaca u otra, hospitalizado en una unidad de tratamiento intensivo. Respecto a medidas adicionales en este día 30 de esta pandemia, sobre las que ya tenemos, que quiero recordar, hay 94 aduanas sanitarias implementadas en el país que tienen como función controlar a las personas que atraviesan de un sitio a otro para prevenir, ¿no es cierto?, la difusión de la infección. Cordones sanitarios que impiden que en una localidad determinada la gente entre o salga de una localidad, y 15 comunas en cuarentena en el país, que significa que las personas, además del toque de queda de la noche, durante la jornada diurna tienen que hacer todos los esfuerzos, salvo excepciones, que en mi opinión, excepciones que tienen que endurecerse y disminuir para hacer esta medida más efectiva aún. Hay 15 comunas en cuarentena en el país. Hay habilitados ya 49 laboratorios de PCR, y estamos realizando 3.000 exámenes diarios. En relación a las decisiones tomadas por el presidente de la República, se ha decidido renovar, ampliar el plazo de cuarentena total
para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, porque a pesar de que los números, como dije antes, muestran cierta tendencia a la mejoría de la situación epidemiológica, no es satisfactorio del todo aún como para liberar a estas comunas de la cuarentena. Esta cuarentena terminaba el día 4 de abril y por lo tanto al renovarse por una semana más se extiende en las mismas condiciones desde el 5 al 11 de abril, lo que va a ser de que da hoy día. Asimismo, considerando el riesgo que significan los recintos que atienden a adultos mayores, se ha decretado a partir del día de hoy una cuarentena total, en el sentido de que solo pueden entrar a los recintos donde viven adultos mayores personal calificado que va a preparar la comida, hacer aseo, a ayudar a estas personas que están en esta situación, con una aduana sanitaria muy estricta a la entrada, que compruebe temperatura, lavado de manos, antecedentes de salud, contacto de las personas. Esto alcanza a 15 recintos administrados directamente por el Estado, 180 recintos que reciben subsidio del Estado y 532 recintos que no reciben subsidio del Estado, dando un total de 950 recintos. El ministro Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, ya está informado de esto y se están tomando las medidas para implementar, como digo, durante el día de hoy esta cuarentena. En relación a la región metropolitana, queremos recordar que desde hoy día en la noche se ha renovado la cuarentena para 6 comunas, que son Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura y Santiago, y queda exceptuada a partir del día de mañana la comuna de Independencia, que, como se ha señalado, tiene menos casos. Sin decir más, se ofrece el micrófono para alguna pregunta a los subsecretarios o a mi persona. Ministro, muy buenos días. Preguntarle por la situación en la Araucanía. Se ha transformado en un foco importante después de la región metropolitana. Temuco incluso tiene más casos de contagio que Las Condes. ¿Cuál es la explicación a eso? ¿Qué pasa también con este centro de adultos mayores, Los Jardines, que también se transformó ahí en un foco? Se hizo la investigación respectiva para saber cómo fue que llegó el virus a este lugar. Muy buenos días. Nosotros hemos preparado la red y eso es desde Arica a Magallanes. Hemos reconvertido ya un número importante de camas. Hemos estado trabajando con la Sociedad Médica de Anestesia, quienes nos han enviado un protocolo para usar máquinas de anestesia como respiradores, y esto ha permitido que podamos adelantar la capacidad de atención a los pacientes. En relación a la región de la Araucanía, efectivamente tenemos un alto número de personas contagiadas y también eso ha implicado un alto número de personas que necesitan de hospitalización. Al día de hoy, en la región de la Araucanía completa, hay que recordar que ahora ya estamos integrados, los sistemas públicos como privados, existen 24 personas con conexión a ventilación mecánica. Adicionalmente, existen otros 7 ventiladores para nuevos casos que requieran tanto de la provincia de Malleco como la provincia de Cautín, y en el sector público como en el sector privado. ¿Alguna otra pregunta? Ministro, quería preguntarle si nos puede dar cifras del personal de salud contagiada y también en cuarentena preventiva. Los que están contagiados y los que están en cuarentena preventiva, ¿cuántos son y cómo se está reemplazando a esas personas? Bueno, desde comienzos de febrero ustedes vieron que nosotros realizamos simulacros para modelar cómo iba a ser la atención de los pacientes contagiados con el objetivo de evitar los contagios. Asimismo, las primeras compras de elementos de protección personal para los recintos de salud públicos se realizaron durante los primeros días de febrero, y hasta el día de hoy hemos ido entregando periódicamente
tanto mascarillas como pecheras, como guantes y antiparras para el personal de salud, de acuerdo a lo definido del protocolo. Recordar que a partir de hoy, y de acuerdo a lo resuelto de la integración tanto de la red pública como de la red privada, estos protocolos de elementos de protección personal también se hacen efectivos para los trabajadores de la salud privada. En relación a la cantidad de personas que hoy presentan un examen positivo de COVID, se reportan 88 personas en la atención primaria y 94 personas en los recintos hospitalarios, totalizando un total de 182 personas contagiadas. El monitoreo que estamos realizando y que es diario desde hoy, por esta inclusión de las clínicas privadas, también se va a empezar a reportar la información de los trabajadores de salud privada para poder complementar esta información y tener una visión completa de lo que está realizando tanto en el sector público como en el sector privado. Cada una de estas personas también tiene contactos estrechos y eso están definidos los protocolos para definir. En promedio tenemos entre 4 y 5 contactos estrechos por cada uno de estos contagios y es por eso que hemos hecho el llamado a fortalecer el uso de estos protocolos para evitar que dentro del personal de salud existan más contagios. Ministro Mañalich, dos preguntas para usted. Por el desarrollo de propuestas para enfrentar posibles conflictos éticos ante el posible colapso del sistema de salud. Finalmente, la pregunta es cómo se decidirá a quién se atiende y a quién no. Y también preguntarle por los protocolos cuando alguien fallece. Finalmente, cómo es el procedimiento para que las familias puedan retirar el cuerpo, también realizar el funeral de aquella persona. Gracias. Voy a dejar con usted a la subsecretaria doctora Paula Daza para contestar esta pregunta. Hola, muy buenos días. Con respecto a la primera pregunta que se ha emitido recién, efectivamente es importante tener un protocolo ético. La Mesa Social, específicamente la Universidad Católica, nos ha hecho llegar al Ministerio de Salud una propuesta de protocolo para la atención de pacientes. Esta propuesta está siendo analizada por el Comité Ético Clínico que tiene el Ministerio de Salud para poder tener una información relevante y para poder tener una respuesta frente a esa situación. Con respecto al segundo tema, respecto a los protocolos, también hay un protocolo efectivamente para esa situación. Sabemos que es una situación dolorosa, por lo tanto el protocolo permite a las personas, a la familia, acompañar en forma muy reducida a sus familiares en esa situación en caso que lo estén viviendo. Ministro Mañalich, quería preguntarle qué está pasando en la Araucanía. Le preguntamos hace un rato, pero no se respondió, que se ha transformado en el segundo foco de preocupación acá en Chile. Pero también quería cifras sobre los ventiladores que vamos a tener disponibles para el pic de la enfermedad que ustedes estiman en la primera semana de mayo y por las camas que van a tener disponibles. Otro tema importante es cuántos exámenes para detectar el COVID tenemos, cuántos se están comprando. Se ha generado bastante confusión en cuanto a los números de camas intensivas y de compras de ventiladores mecánicos. Quiero ser bastante claro y es por eso que voy a dar una cuenta de cada una de las estrategias que como Ministerio de Salud hemos establecido para poder aumentar nuestra capacidad de camas intensivas. En situación normal, nosotros contamos con 1.229 camas intensivas, tanto públicas como privadas. Hemos realizado compras por 797 ventiladores mecánicos invasivos que están llegando semanalmente al Ministerio de Salud y son repartidos de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de las regiones del país. Como mencioné recientemente, hemos emitido una resolución para el uso de las máquinas de anestesia con el objetivo de aumentar en 500 las camas de unidades de paciente intensivo y
obviamente eso está con el respaldo de la Sociedad Médica de Anestesia. Y finalmente hay 200 ventiladores mecánicos pediátricos que van a ser reconvertidos para ser utilizados en pacientes adultos. Hay que recordar que la gran parte de los pacientes hospitalizados son pacientes adultos y de los pacientes que requieren cama intensiva, gran porcentaje de estos son mayores de 60 años. En total son 3.315 camas que tenemos entre el sistema público y el sistema privado. ¿Qué pasa con los exámenes PCR? No se respondió a esa pregunta, así que la reitero. ¿Cuántos hay? ¿Hay denuncias de que faltan kits? Nosotros hemos comenzado desde principios de febrero con el laboratorio del ISP, que fue uno de los primeros en poder extraer el material genético de este virus, y de esa forma hemos podido ir implementando ya 39 establecimientos repartidos desde Arica a Magallanes. Tenemos la posibilidad de llegar a 49 y obviamente a través de las universidades y la industria alimenticia hemos seguido aumentando nuestra capacidad diagnóstica. Como lo mencionó el ministro, estamos realizando entre 2.000 y 3.000 exámenes diarios y tenemos la posibilidad de potencial de llegar a 10.000 exámenes diarios. Muy buenos días. Aprovechando que está el ministro de Salud como titular de la cartera, le queríamos preguntar respecto a un artículo de prensa que hoy aparece en El Mostrador sobre una asesoría comunicacional que habría pagado el ministerio o la subsecretaría de esta cartera por 400 millones de pesos respecto a cómo enfrentar esta pandemia. 400 millones de pesos que, según este artículo, por ejemplo, podría haber incluido la compra de 193 camas clínicas, 14.800 mascarillas profesionales. ¿Era el momento para hacer este gasto de 400 millones de pesos? Si nos puede confirmar, por favor, esta situación, agradecemos si el ministro nos puede responder. Nosotros, evidentemente, dentro de las primeras medidas que consideramos incluir en la campaña de prevención, contención de coronavirus, es una información muy intensa a la comunidad. Cómo lavarse las manos, cómo aislarse en la casa, cómo manejar a las personas que tienen que estar en cuarentena, etcétera, porque nada de eso estaba como un patrimonio del conocimiento público. Esta campaña nosotros estimamos que lograr informar a la ciudadanía de las medidas que tenían que tomar, qué significa aislamiento social, etcétera, tenía un costo aproximado de 1.200 millones de pesos. En ese contexto queremos agradecer enormemente que muchos canales de televisión, por ejemplo, Anatel, han puesto minutos disponibles, radios, para emitir estos comerciales de educación pública que, en mi opinión, han causado un profundo impacto, una profunda ayuda al manejo de esta crisis. Quiero recordar que nosotros tenemos en el manejo de esta situación básicamente dos fases que se sobreponen. La primera es la fase de contención, que no ha terminado, por eso las cuarentenas, por eso la educación, etcétera. Y todo dinero invertido en educación a la comunidad, evidentemente, es un dinero bien gastado, porque significa la posibilidad de que alguien haga cosas que le permitan, por ejemplo, respetar la cuarentena y con eso disminuir la posibilidad de que otros se contagien. Así que agradezco su pregunta y sobre todo agradezco, insisto, a tantos medios de comunicación que se han plegado a esta campaña gratuitamente, ofreciendo tiempos que son muy onerosos, como los que he mencionado, para amplificar el efecto de estas campañas de educación que, por supuesto, ustedes pueden ver a través de las radios y los canales de televisión, incluso de cable, que han puesto tiempo gratuito para disponer de esta campaña y de esa manera ayudar a prevenir que las personas se contagien. Ministro, buenos días. Quería consultarle, ayer lo vimos en la región de la Araucanía utilizando mascarilla. Quería saber si existe algún protocolo o medidas que se están adoptando para la protección de las autoridades, considerando también el rol que juegan en distintos territorios. En ese sentido, también se han detectado 2 casos positivos acá en el Palacio de la Moneda. ¿Se está haciendo un seguimiento a esta situación y también cómo se está protegiendo al presidente para que no se contagie?
En relación a protocolo, vale para cualquier persona en nuestro país lo que es la medida general, vale decir, si presenta síntomas, hacerse el examen de PCR y si es así, hacer la cuarentena que corresponde, y los contactos estrechos, las personas que han estado más de 15 minutos compartiendo directamente, han compartido una sala de reunión y han estado menos de 1 metro durante 2 horas, todo lo que está en el protocolo de prevención se aplica en La Moneda como en cualquier sitio. Efectivamente, en el caso de personal uniformado, que no ha estado en contacto estrecho con autoridades ni el presidente de la República, están cumpliendo su cuarentena y sus contactos han sido testeados, los contactos estrechos, y de hecho las 5 personas identificadas como contactos estrechos se hicieron el examen de PCR y hasta aquí ese examen, está informado hace 2 días, fue negativo. En relación a las personas como el suscrito que evidentemente estamos visitando lugares donde hay una cierta posibilidad de que uno contraiga la infección. Hay que pensar que eso va a ocurrir de todas maneras, la posibilidad de que las autoridades de salud se contagien, como ha ocurrido con muchos seremes ya, es muy alta, y es por eso que después de venir de la Araucanía, incluso en la Araucanía yo he estado usando una mascarilla, y es lo mismo para estar seguro que si desarrollamos la infección, que es parte del protocolo, no estemos contagiando a alguien, es para protección a terceros más que para protección a nosotros mismos. Quiero reiterar, para hacer claridad, un punto que ya ilustró el señor subsecretario, pero me parece importante de enfatizar. La capacidad actual de ventiladores mecánicos en nuestro país, públicos, privados, es 1.229 respiradores. 1.229. De estos hay 220 que no se están usando y que están dispuestos para usarse en caso que se necesite, y todos estos ventiladores se manejan desde hace 2 días desde una instancia centralizada. O sea, no hay un respirador asignado a este hospital, sino que se requirieron, como se requirió en Osorno llevar ventiladores, se llevan a Osorno. Se requieren en Araucanía, se llevan a Araucanía, y esto es muy fácil de hacerlo con el auxilio de las Fuerzas Armadas y su capacidad logística. Se han comprado 797 respiradores adicionales que están llegando semana a semana, de acuerdo a las instrucciones que los protocolos que autorizó el FDA en Estados Unidos. Se están convirtiendo a partir de hoy día 500 máquinas de anestesia en respiradores. En este mismo momento se está haciendo la campaña de educación a los anestesistas que manejan estos dispositivos para que se transformen en intensivistas manejando estos respiradores. Estamos convirtiendo 200 ventiladores pediátricos que son de mucha utilidad en adultos de una masa corporal relativamente más pequeña, un adulto mayor que pesa entre 50 y 60 kilos, estamos hablando de 200, y se están reclutando 589 respiradores más comprados durante estos meses desde el último catastro por los prestadores privados. Estamos hablando que en el desfase que tiene esta epidemia, porque nosotros tenemos un pic de nuevos contagios y una segunda fase que es cuando algunos de estos contagios requieran hospitalización o tratamiento intensivo, que ocurre aproximadamente entre 3 semanas y 1 mes desde el pic de contagio. Estamos hablando que tenemos 3.315 ventiladores disponibles, y pueden ser más. Ayer me comuniqué con el gobierno de China para adquirir más respiradores y tenerlos de respaldo en caso que sea necesario, pero quiero transmitir que este volumen de respiradores, tener 220 respiradores de respaldo para las próximas semanas, es algo que prácticamente ninguna nación en el mundo tiene en este momento, y tenemos que estar, digamos, tranquilos de que cualquier persona que necesite un ventilador lo va a necesitar, sea el lugar en el que esté en Chile. Si no hay más preguntas, muchas gracias y muy buenos días.